Listo, profes. Entonces les doy la bienvenida a todos los que están conectadas con nosotras. Nosotras me refiero a mí. Mi nombre es Laura Pedraza. Soy profesional en el área del Centro de Educación Virtual de la Universidad en la sede de Bogotá. Digamos que un poco mis funciones dentro de esta área del Centro de Educación Virtual es, pues, primero revisar todos los hipertextos que nos llegan al Centro de Educación de todos los cursos. Entonces, digamos que yo soy el segundo filtro para la revisión de los cursos. Soy, pues, la que les da algunos consejos de cómo, de si está un poco mal redactado. Yo corrijo, digamos, el estilo de todos los cursos. Doy una revisión también a lo que se puede, digamos, hacer como multimedia para los cursos y para que queden mejor integrados dentro de la plataforma. Y por esto mi presencia, pues, en esta reunión. Digamos que la idea de esta reunión es desde el Centro de Educación Virtual y, pues, desde Miller, que es, pues, digamos, la cabeza de nuestra dependencia, es un poco orientarlos a ustedes a cómo pueden crear herramientas didácticas, y sobre todo interactivas dentro de sus cursos. Lo que les decía al principio de la reunión, si han faltado alguna de estas reuniones, pues las pueden encontrar grabadas dentro del canal de YouTube del Centro de Educación Virtual. Todas han quedado grabadas y todas han estado ahí, pues por si alguno no las ha visto. Les doy la bienvenida, por supuesto, a una nueva fecha de jornada de inducción. El día de hoy vamos a hablar, pues, de ordenadores gráficos. Vamos a presentarles unas plataformas, unos programas que ustedes pueden usar para que ustedes mismos creen, digamos, estas herramientas que son muy fáciles de usar. Todo está más o menos plantillado, es muy fácil de utilizar y les vamos a dar, digamos, unas indicaciones. Por ahora les presento a mi compañera Naira Lugo. Ella también está dentro del Centro de Educación Virtual, pero ella está dentro, pues, de mi equipo, que es el equipo multimedia. Es diseñadora gráfica, también desarrolladora multimedia. Es experta en video, también en interactividades, es súper buena. Entonces, con ella vamos a estarlos acompañando para esta nueva jornada. ¿Listo? Entonces, ya para empezar les voy a compartir la presentación. Regálenme un segundo. Vamos a estar hablando hoy de los organizadores gráficos. Vamos a mencionarles un poco qué es. Yo sé que muchos saben y tienen ya conocimiento bastante, pues, acerca del tema, porque muchos de ustedes utilizan estas herramientas dentro de sus cursos, pero digamos que vamos a reforzar, pues, más en lo que es y las ventajas que tiene, un poquito, pues, en las plataformas que ustedes pueden utilizar, que eso va, pues, ya al final de la presentación, y van a ver algunos ejemplos de cómo pueden ustedes crear, pues, estas herramientas, estos ordenadores gráficos. Listo. Entonces, para comenzar, yo les voy a hablar un poco sobre la historia de cómo fueron naciendo los ordenadores gráficos, sobre todo dentro del ámbito educativo, ¿no? Que es donde se usan. También se usan dentro de las empresas, digamos, para dibujar ciertos procesos dentro de la empresa, la evolución, pero son sobre todo usados para, pues, el ámbito educativo. Como lo saben, o no sé si lo sepan, pero em, se dice que la primera forma de representación gráfica fue el arte rupestre, que el arte rupestre es, digamos, que una de las características culturales que se desarrolló dentro del periodo paleolítico, pues dentro del periodo de la prehistoria, ¿no? Que, pues, como ustedes saben, es una época que se caracterizó por el uso de, pues, de rocas para fabricar ciertas herramientas, lanzas, algunas formas de cuchillos, bueno, todo este tema. Entonces se dice que, digamos, el origen de esta representación gráfica nació, pues, del arte rupestre, que, como muchos saben, pues es el arte rupestre son, digamos, los dibujos que hacían nuestros primeros pobladores, nuestros seres humanos, em, digamos, prehistóricos, para generar cierta comunicación entre, pues, sus pares, ¿no? Entre sus otros, entre su comunidad, entre, pues, sus familiares, etcétera. Vemos un poco acá un ejemplo de representación de arte rupestre, como ustedes lo pueden ver, y obviamente, pues, desde el colegio nos enseñan
a identificar un poco las formas, digamos, acá podemos ver la forma de un ser humano, representaban mucho este tipo de rituales de cacería, entonces podemos relacionar un poco este dibujo que he colocado acá como con esa forma de ellos de cazar sus presas, diferentes animales, sobre todo dibujaban bisontes, mamuts, que eran pues sus principales fuentes de alimento en esa época, ¿verdad? Como les decía, esta es la primera forma de representación gráfica. Por años se ha estudiado digamos, este tipo de dibujos, de representaciones gráficas para tratar, digamos, de darles un significado por la importancia que tienen dentro de nuestra comunicación, ¿verdad? Porque al ellos dibujar sobre rocas, querían expresar y comunicar a sus otros compañeros, pues cierto conocimiento, ¿verdad? Se querían plasmar sobre las rocas conocimiento, representarlos y que así, digamos, se fuera pasando de generación en generación y quedara pues plasmado, digamos, este tipo de acciones pues dentro de las características de su cultura. Muy bien, digamos que ese era un pedacito que yo quería que Woolly ustedes vieran, mammoths. pues un poco de lo que yo les estaba hablando, de cómo este arte rupestre y estas representaciones que realizaban pues nuestros seres humanos más antiguos, surgieron de la necesidad que ellos tenían, ¿cierto? Para expresar, digamos, ciertas ideas, para representar ciertas técnicas y que estas pues no fueran olvidadas con el tiempo y que fueran, como les decía antes, pues traspasadas entre su misma comunidad, como lo pudieron ver en el video, se hace, digamos, una visualización que acá lo tenemos, un poco de ciertos símbolos, de ciertas imágenes que son repetitivas dentro de algunas cuevas que se han encontrado en Europa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que pues nuestros antiguos seres humanos, digamos que, y según estudios que se han hecho, concuerdan que estos símbolos, digamos que ya fueron pactados entre, digámoslo así, los que pues dibujaban, los que fueron los artistas de esa época, eh, digamos que generaron así como un acuerdo de cuáles símbolos se tenían que dibujar para representar, digamos, ciertas técnicas o ciertos objetos dentro de su cotidianidad para que fueran pues asimilados por toda la comunidad. Vemos que como en el video se expresa, vemos una repetición del símbolo de la mano, vemos en muchas cuevas la repetición de espirales, de este tipo de como de hojas o ángulos abiertos, de puntos, y digamos que dentro de ese estudio de toda la historia, digamos que pues el objetivo, ¿no? Es comprender el significado de cada una de estos símbolos, pues que son representaciones gráficas y que al ser repetitivas, pues se convierten en símbolos y en representaciones gráficas que tienen un significado bastante particular para lo que fueron pues aquellas comunidades prehistóricas, ¿no? Entonces, digamos que esto es un ejemplo y este es el ejemplo más, digamos, tácito de lo que pudo haber sido la primera representación gráfica dentro del lenguaje humano, de la comunicación humana, pues que incluye un lenguaje propio, pues como lo vemos, ciertos símbolos y señales, también algunos sonidos, pero pues en este caso estamos tratando pues precisamente los elementos gráficos que se encontraban dentro de las cuevas, específicamente, evidentemente, dentro de nuestra historia y dentro de nuestra evolución, se fueron pues desarrollando técnicas mucho más precisas para representar, no sé, el mundo, cómo giraba la Tierra. Digamos que ese tipo de cosas fueron las que se fueron desarrollando con el tiempo. Entonces, pues vemos acá en la siguiente diapositiva. ¿Sí lo ven? Como la manito que estaba acá, la siguiente diapositiva ya está ahí, pues la imagen de la cueva, la fotografía donde se puede ver la mano y donde se puede percibir que estos símbolos fueron muy repetitivos en las cuevas europeas y que pues evidentemente se relacionan pues con un tipo de lenguaje, un código de escritura, acá lo vemos, yo encontré digamos esta información dentro de una noticia en la BBC que identificaron 32 trazos que ya les mostré un poco anterior en las paredes de las cuevas de toda Europa, que podemos ver como registros simples, líneas, zigzag, puntos, triángulos.
que se repiten a lo largo pues de todas estas cuevas. Y dice una de las científicas que estudia esto que no es un trabajo evidentemente que se hizo, digamos, porque sí, porque yo quiero dibujar al animal y porque esta es mi cultura y quiero representarla, no, sino por lo que les decía que se exponen acuerdos dentro de la comunidad y digamos que se clasifican algunos dibujos, imágenes, gráficos que para ellos ya tienen un significado, que evidentemente en nuestra época no se han podido, digamos, como descubrir o no se les ha podido otorgar el significado preciso que le dieron esas culturas, porque pues es un poco, lo dice dentro del artículo, sería un poco imposible porque pues han pasado muchos años, muchísimos años y pues es bastante difícil. Entonces, los científicos creen que pues el conjunto de todos estos símbolos constituyen un código de escritura y el más antiguo que se ha registrado. Entonces, yo sí quería traer esto un poco a colación porque se relaciona mucho con lo que son los ordenadores gráficos, ¿no? Un poco los símbolos que de pronto encontramos dentro de, digamos, una línea de tiempo que ya se ha, digamos, estipulado, se ha acordado dentro de nuestra comunidad actual, que la línea de tiempo es representada por acá la tengo, se las voy a mostrar, una línea, eh, y donde se exponen ciertos años y dentro de las imágenes podemos colocar o hacer referencia a los eventos históricos que estamos, digamos, eventualmente pues haciendo referencia, ¿no? Entonces, digamos que es un poco lo que les venía diciendo, que son herramientas que ya existen y que sabemos ya qué representa cada una, ¿verdad? Digamos, esta es la historia, son los principios de los ordenadores gráficos, un poco muy simple, de cómo se fue desarrollando este tema de la representación gráfica a lo largo de los años. Entonces, para continuar, mi compañera Naira les va a explicar un poquito de qué es. Antes, obviamente, les voy a explicar un poquito las teorías que sustentan un poco el origen o sí, que sustentan un poco el existir de los ordenadores gráficos, que es en principio la teoría de la codificación dual, la teoría de los esquemas y la teoría de la carga cognitiva, en donde, pues como ya si ustedes lo saben, la teoría pues de la carga cognitiva la hablamos un poco en otras sesiones. Entonces les estaba hablando un poco de las teorías que sustentan los ordenadores gráficos, la teoría de la codificación dual, que sostiene que los seres humanos codifican la información tanto en formatos verbales como no verbales. Si se atienden ambos formatos, la información es más fácil de retener y recordar. Un ejemplo es que la información verbal y no verbal puede, digamos, representarse mediante el uso de organizadores gráficos. No sé si ustedes han estado presentes en las anteriores sesiones donde hablamos que si tú, digamos, presentas una información donde actives muchos canales sensoriales, es decir, como la vista, el auditivo, el habla, bueno, digamos, todas esas cuestiones de nuestros sentidos, se va a generar una carga cognitiva, ¿verdad? Dentro del estudiante o, bueno, del que esté, digamos, aprendiendo nuestra información y esto va a generar que la información no sea, digamos, adquirida por los estudiantes. Entonces se trata de esto. La teoría de la codificación dual habla de cómo los organizadores gráficos tratan, digamos, estos dos canales, el verbal y el no verbal. La teoría de los esquemas, por otro lado, afirma que dentro de la memoria humana existen esquemas o redes de información. El uso de organizadores gráficos entonces nos puede ayudar o puede ayudar a los estudiantes a enlazar el conocimiento existente que ya han adquirido a lo largo de su vida, que ya lo tienen, digamos, instaurado en su memoria de largo plazo. Pueden usar este conocimiento que ya tienen, digamos, instaurado en su memoria y recibir el nuevo conocimiento y mediante un organizador gráfico relacionar esos conceptos que ya tenía de vivencias pasadas, de su colegio, de conocimientos ya adquiridos con el nuevo conocimiento que está adquiriendo. Entonces, digamos que con esto él va a poder relacionar esos conceptos, va a poder relacionar el conocimiento nuevo dentro de esos esquemas antiguos o dentro de esos esquemas que ya tenía
y los va a poder, digamos, clasificar dentro de esos esquemas que ya tenía. Digamos que eso se trata un poco la teoría de los esquemas. Y la teoría de la carga cognitiva habla un poco, pues ya lo hemos hablado muchas veces, que sugiere que la carga o capacidad de la memoria de trabajo, digamos que tiene un límite máximo en la capacidad de información o en la cantidad de información mejor que el estudiante puede procesar a su memoria de largo plazo, ¿verdad? Como lo vimos en las sesiones pasadas, hablamos un poco del tema de que si el estudiante primero no está motivado, no le interesa la información y tras de ese hecho, la información está un poco, digamos que solo se presenta texto, que solo se, digamos, presentáramos el hipertexto de 32 hojas, el estudiante no, primero no lo va ni a memorizar, no lo va a instaurar en su memoria de largo plazo y digamos que de eso se trata un poco la teoría de la carga cognitiva que nos habla de que debemos, primero acompañar los textos o el conocimiento con imágenes, con otro tipo de herramientas en la que, pues, el estudiante pueda procesar mejor la información, la desglose de una mejor manera y, pues, no, digamos, no haya una carga cognitiva. Cuando, digamos, se excede esa carga cognitiva, el aprendizaje no se produce. Entonces, los organizadores gráficos se usan apropiadamente, pues, para reducir esta carga cognitiva, porque lo vemos, vamos a dividir la información en textos mucho más ligeros, que van a estar acompañados con símbolos o gráficas que se van a relacionar con los textos que están allí y a su vez vamos a generar relaciones entre los conceptos que vamos agregando pues a nuestros ordenadores gráficos, sea cual sea el organizador gráfico. Entonces, nada, como les dije, entonces para la teoría de la carga cognitiva, los organizadores gráficos son una herramienta esencial para, para garantizar que el aprendizaje se dé, ¿no? Para garantizar que el aprendizaje se produzca y para que pues nuestros materiales didácticos en efecto tengan digamos, cumplan con su objetivo, que es de por sí, pues que el estudiante aprenda y no memorice, como pasa en muchos casos, que pues los estudiantes simplemente memorizan la información para presentar su examen o para presentar su parcial y ya cuando salen del parcial es como si le dieran reset a su cerebro y olvidaran todo lo que vieron en las unidades y pues eso es lo que queremos evitar. Entonces, digamos que con estas un poco estas teorías, pues ya nos van a guiar de cómo debemos un poco o cómo se sustentan pues estos organizadores gráficos, sustentan el objetivo de los organizadores gráficos, que los organizadores gráficos no surgen más sino por la teoría del aprendizaje, ¿no? De cómo poder mejorar digamos, el material didáctico para nuestros estudiantes. Digamos que esa es la razón principal de la existencia de los organizadores gráficos. Entonces vamos a continuar con mi compañera Naira. Ella nos va a explicar un poco qué es un organizador gráfico. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, un ordenador gráfico, organizador gráfico es una herramienta que nos permite causar un mayor impacto a partir de una organización visual de un contenido. Esto facilita pues el aprendizaje, también nos da la posibilidad de tener una presentación mucho más dinámica y que incentiva pues el interés tanto del estudiante o del lector. También son muy fáciles, como les mencionó Laura, tanto de crearlos como de comprenderlos y pues ayuda obviamente a que el estudiante pues entienda de mejor manera cada concepto. Laura, si quieres sigue la diapositiva. Sí, listo. Bueno, como le decía, Bueno, ¿sigues? si quieres Ah, dale las sí, ventajas. sí, sí, sí. No, no, dale, sigue, sigue. Bueno, como digamos, aquí les quiero hablar sobre cómo presentar la información en un ordenador gráfico. Digamos que quiero tocar 4 puntos importantes, los cuales, bueno, el primero es que se debe ser claro y conciso con esta información, es decir, no hay que divagar ni tampoco se debe presentar párrafos o textos muy grandes porque pues este no es el objetivo de un organizador gráfico. También debe haber una relación proporcional entre textos e imágenes, pero esto depende mucho del qué organizador gráfico vayamos a utilizar, que los mencionaré más adelante, los ejemplos que hay.
pero básicamente debe haber una buena carga tanto de imágenes como de texto. También, bueno, un ordenador gráfico no puede saturarse de información, es decir, no podemos darle al estudiante toda la información de un solo golpe porque lo que va a hacer es una contaminación visual para él y lo que va a hacer es desmotivarlo para seguir pues recibiendo este contenido. También debe haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se ve. Es decir, si estamos hablando sobre, no sé, economía, entonces las imágenes deben estar en relación con esto. No podemos coger cualquier imagen y simplemente ponerla, sino que debe haber un estudio también al momento de elegir qué imágenes queremos presentar. ¿Sigues, Laura? Bueno, digamos que hay dos grupos grandes de organizadores gráficos, los cuales en el mapa de información, los cuales ayudan a segmentar mejor pues el contenido y ayuda pues es más agradable visualmente. Al estar esa información segmentada es mucho más fácil para el estudiante entender dicho tema y la característica digamos principal de este grupo de ordenadores gráficos es que se le da más importancia al texto que a la imagen y se jerarquiza. Esto también, bueno, los textos deben ser concisos, cortos y claros. Como digamos el otro grupo son los diagramas visuales, en los cuales las imágenes o vectores o videos son protagonistas y los textos simplemente juegan o sea, hacen un papel secundario de acompañamiento a estas imágenes. ¿Sigues, Laura? Por favor. Bueno, como digamos en estos mapas de información tenemos los mapas conceptuales que se utilizan para mostrar la relación pues, de diferentes conceptos y se parte, digamos, de la información más amplia y se va desglosando hasta llegar a los detalles más concretos. ¿Bajas, Laura? Y aquí, digamos, hay un ejemplo de uno de los cursos que estamos montando que es sobre manufactura. Entonces encontramos que, bueno, los mapas conceptuales se leen de arriba hacia abajo, es decir, que por jerarquía el título debe estar en la parte superior y se va desglosando hacia abajo. Entonces aquí encontramos que, digamos, vemos qué es, que son objetos fabricados, después hablamos un poco del diseño del producto, selección de materia prima y se va desglosando. ¿Sigues, Laura, por favor? Sí, aquí no olvidemos también que los mapas conceptuales también pueden tener unos pequeños conceptos, ¿no? Aquí Conectores. sí, los conectores, sí, gracias. Pues dentro de del mapa conceptual, digamos que que son también objetos importantes dentro del mapa conceptual. Como lo dice Naira, es un ordenador gráfico muy clásico que nos han enseñado a hacer, yo creo que desde el colegio para relacionar, digamos, los conceptos y cómo de un concepto principal se van desglosando ciertas características y ciertas relaciones. Entonces, vamos a continuar, Nay. Dale. Bueno, los mapas mentales muestran una idea de forma mucho más visual. Es muy similar al mapa conceptual, solo que en el mapa mental no se jerarquizan los conceptos, sino que pueden estar distribuidos de la manera pues que se requiera. Y se recomienda así que las palabras o frases sean muy cortas o si de pronto hay que involucrar un párrafo, pero muy cortos. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo del, eh, de stop motion, entonces encontramos qué es, cómo funciona. Vemos que si ustedes desean hacerlo interactivo, que ya más adelante Laura les va a hablar sobre las herramientas que hay, pues una forma es simplemente que al dar, se crean estos como diferentes botones y al darle en qué es, simplemente se aparece una ventana emergente con la información. Esta dicha información es bueno que vaya acompañado de una imagen y también como de textos cortos. Sí, de hecho les voy a mostrar el ejemplo ya, cómo se ve, digamos, esta es una aplicación que se llama Meister, digamos que nos tocó la información de manera interactiva, como lo pueden ver, acá está el puntico y al darle clic al punto el estudiante va a desglosar la información sobre lo que es del concepto principal, como lo decía pues mi compañera Naira, en los mapas mentales se pueden identificar cuatro características esenciales. Sobre todo está el asunto o el motivo, pues, de atención, que sería, pues, este central, que siempre se cristaliza en una imagen, siempre. Nosotros sí, en todos los ejemplos hemos visto que la imagen central o el concepto central del mapa mental siempre lleva una imagen. La segunda característica es que los principales temas del asunto, es decir, el tema del stop motion,
digamos que se va a ramificar, digamos, en temas principales como el qué es, cómo funciona. Si quieres saber más, créalo tú, películas en stop motion y orígenes. Entonces, de esta imagen central se van a ramificar sus temas principales. La tercera característica es que las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea asociada. Los puntos de menor importancia también, digamos, están representados como ramas adheridas a las ramas de nivel superior, que ya serían, digamos, este tipo de interactividades que serían esa manera de, no si bien jerarquizar, porque acá no está como muy utilizado este término, porque si bien, como le dice mi compañera, hay otros organizadores, sí que organiza pues la información, digamos, dentro de un subtema, un tema principal y el tema central. La cuarta es que, digamos, las ramas forman una estructura nodal conectada y pues esto va a estructurar todo nuestro mapa mental. Esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar para crear sus mapas mentales de una forma interactiva. Es gratuita y pueden acá, digamos, como lo ven, dar clic en la flechita y nos va a dirigir a otro recurso, pues que va a colocar el profesor acá, digamos, es una biblioteca donde el estudiante va a poder, digamos, adquirir más recursos académicos para, digamos, ampliar la información que va a presentar el docente dentro de su clase. Como lo vemos, en casi la mayoría, pues está el subtema y pues el recurso que el docente va a implementar para, digamos, presentar o darle más información al estudiante, pero que no quede dentro del mismo organizador, sino que se dirija, digamos, a un enlace. Como lo pueden ver, podemos también agregar comentarios, otra vez un enlace y bueno, así lo van a poder experimentar. Entonces, por si lo quieren tener muy en cuenta para realizar sus mapas mentales o también sus mapas conceptuales, tiene varias plantillas. Ustedes las pueden encontrar y lo pueden, digamos, buscar. Se pueden hacer mapas conceptuales, mapas mentales, organigramas. Hemos hecho nosotros en este programa. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Si seguimos con la diapositiva de organigrama. Listo. Entonces, bueno, los organigramas se utilizan especialmente como para mostrar cómo está organizada una entidad, empresa, institución, entre otras, pero también puede ser utilizado para planificar las tareas de un equipo. O en este caso, ustedes podrían utilizarlo también para darle a conocer a los estudiantes qué actividades van a desarrollar durante el transcurso de la unidad. Entonces, se puede colocar digamos que la entrega más importante, la entrega final arriba y se va desglosando junto con las fechas. Entonces, Laura nos vamos a mostrar Sí, un ejemplo sobre el organigrama. sí, de hecho creo que está también hecho en este. Ah, no, creo que fue en otro, Mindomo. No, Que, eso está así hecho en Windows. sí, que también es un ejemplo bastante chévere. Lo hicimos para el curso de inducción que estamos realizando ahorita en el Centro de Educación Virtual. Es el organigrama pues, de la universidad actualizado. Como lo podemos ver, pues es bastante, digamos que en su estética es bastante llamativo. No le quisimos, digamos, que agregar nada interactivo porque pues queríamos algo un poco más serio en esta parte pues, del curso, pero sí se pueden agregar imágenes, se pueden agregar enlaces y digamos que se puede, digamos, aquí, eh, digamos, como desplegar la información de las diferentes temáticas principales que se van a desglosar pues de la temática central que sería la rectoría y pues ya sus diferentes dependencias dentro de la organización que sería pues la universidad. También Mindomo, para que si quieren pues anotarla, es otra plataforma donde ustedes pueden hacer organizadores gráficos interactivos, que pues es muy chévere para que la ensayen, la estudien y pues nada, hagan sus ordenadores gráficos en esta plataforma. Nayo. Listo, también tenemos los mapas comparativos que pues, nos sirven para conocer las diferencias y semejanzas o las ventajas y desventajas de un elemento, tema o algún tema en específico. Y digamos, bueno, en este ejemplo se comparan estudios fotográficos, entonces encontramos, bueno, los nombres de los estudios fotográficos, el precio, los props, el número de sesiones, la pantalla verde y bueno, luces.
Estos, digamos que mapas comparativos, yo sugiero y es un consejo que no los trabajen de grandes cantidades, es decir, 5 está bien, ya que como les mencionaba anteriormente, esto podría llegar a saturar, o sea, mucha información para el estudiante y llega un punto en que el estudiante ya no va a querer seguir sabiendo sobre el tema. Entonces es mucho mejor segmentar en pequeños grupos de 4 o 5 para que tenga mayor impacto este mapa comparativo. Siguiente, Laura. Están también, bueno, los mapas interactivos. Bueno, estos mapas, digamos que nos dan la facilidad de presentar una temática con un gran alto de interactividad y pues esto ayuda a que el estudiante se involucre de manera más activa en la temática. Laura, si quieres, mostramos un Ah, sí, ejemplo de espérame, ya Generali. te lo busco. Está cargando. Listo, es este, ¿sí? Sí, sí, bueno, en este, digamos que son los 20 monumentos más importantes del mundo, entonces al darle clic en el icono de la ubicación, si quieres, Laura, le das, despliega, bueno, nombra como el, exacto, como su momento, el monumento, el Golden Gate en California, y así con cada uno de los puntos. Esta, digamos que este mapa se hizo en Genially, que ya más adelante también Laura les va a hablar un poco, donde esta herramienta nos deja hacer muchísimas cosas bastantes organizadores gráficos. Listo, Laura, si ¿Listo? quieres, Ujú. vamos a la presentación. Listo. Hasta ahí serían los mapas, digamos que de información. Aquí ya serían los diagramas visuales en los dos grandes grupos que les hablé. Entonces están los gráficos cíclicos, que son muy útiles para organizar procesos que se repiten o que llevan una enumeración, pero pueden llevar un orden o no. No es algo completamente necesario, depende obviamente de la información que se vaya a desarrollar y de ustedes. Bueno, esto ayuda a organizar la información más fácil y que sea más comprensiva para el estudiante. También tenemos, Laura, si quieres la siguiente. Sí. Tenemos las infografías, que es uno de los recursos más utilizados y como más famosos de los ordenadores gráficos, tanto en lo académico como en lo web o en diseño gráfico se suelen utilizar muchísimo. Y busca es como tener una comunicación visual asertiva. Y bueno, una infografía es la unión de imágenes, textos cortos y datos y pues sobre cierta temática. También debe haber un gran juego entre las imágenes y o vectores que pues lo vayamos a utilizar con el texto. Y para que digamos una infografía sea más efectiva e impactante, debe ser creativa visualmente, agradable y tiene que tener como protagonista las imágenes. Dichas imágenes deben transmitir, como les mencioné anteriormente, no es cualquier imagen, sino realmente debemos saber qué imagen es la que mejor se adapta a lo que queremos transmitir y asimismo que tengan fácil recordación, pues para que el estudiante siempre lo tenga presente. Y bueno, si quieres Laura baja, hay un ejemplo sobre, si quieres, Sí, eso. digamos que la plataforma, una de las plataformas que más recomendamos nosotros desde el Centro de Educación Virtual es Infogram. O sea, hay muchas plataformas como Canva, pues en Illustrator, si efectivamente ustedes lo saben utilizar, se puede hacer, pero este programa, Infogram, por si lo quieren anotar, digamos que ya trae primero plantillas que ustedes pueden pues cambiar, que ustedes pueden adaptar según las necesidades que tengan, pues con la información que van a presentar. Y segundo, que ya trae pues las interactividades, digamos que ya nos da opciones para realizar las interactividades. Por ejemplo, en este ejemplo, espérenme, lo paso a español, pues por, ya, para que digamos el ejemplo funcione más, son las películas de Marvel, ¿cierto? Nos va a dar una información sobre las películas, nos va a decir en esta parte de información general y más abajo nos va a decir, digamos, cómo o el orden en que debemos ver las películas, que son muchísimas, y nos va a generar una interactividad que aunque simple, eleva, digamos, la presentación de la información, así solo fuera un texto largo escrito acompañado de imágenes, pero digamos en la interactividad va a permitirnos cambiar la información, nos va a poder permitir dar acceso a un video
que pues lo coloca el autor de la infografía, que nos va a ampliar la información o nos va a dar el tráiler, no sé, creo que ese es el tráiler de la película y nos va, digamos, a guiar el orden en que deberíamos ver las películas pues de esta gran industria que son las películas de Marvel, ¿no? Tan conocidas pues por muchos y que son pues las favoritas también de muchas personas. Abajo también vamos a encontrar, digamos que otra interactividad en donde nos va a mostrar, digamos, película por película, pero el presupuesto, digamos, de la producción de cada película, lo que se recaudó en el fin de semana de apertura y la taquilla nacional. Entonces, digamos que estas interactividades, como les decía, aunque simples, son muy, muy, muy chéveres para presentar la información de una manera, primero, segmentada, y segundo, de una manera más atractiva y que motiven pues al estudiante o al lector que está interesado, digamos, en el tema, ya sea pues en el ejemplo de Marvel. Entonces, para generar, digamos, este tipo de infografías, creo que tenemos otro ejemplo, ya se los mostramos, Infogram. De verdad se la recomendamos mucho, es muy fácil de usar, eh, pero no lo tengo acá, creo que Está más abajo. sí, está acá, perdón, está acá. Esta es otra infografía que es de la Copa Mundo, ¿sí, Nay? 2018, sí, Sí, es del mundial. listo, es del Mundial y es una cosa muy elaborada, es una infografía súper elaborada. Evidentemente, pues, como ya es vieja, acá ya el cronómetro para el evento, pues, se detuvo porque ya sucedió, pero, digamos, les queríamos mostrar otras interactividades que se muestran desde Infogram. Acá nos ponen grupo por grupo las selecciones, pues, que pertenecen a cada, valga la redundancia, cada grupo, las selecciones que las conforman y dentro de esta información el estudiante o el lector o el profesor, lo que sea, puede darle clic a la bandera del país y lo va a dirigir a una nueva ventana con mucha más información, pero en este caso detallada a la selección a la que le hemos dado clic. En este caso, pues nos va a dar información de la selección de Argentina, nos presenta el calendario pues de partidos que tuvo pues Argentina en este año para la Copa Mundo, nos va a presentar otra información, nos presenta una tabla en la que como ustedes ven pues hay otra interactividad, hay videos, digamos información también de diagramas, de diagramas de datos que digamos son muy, muy llamativas pues para, pues, los interesados digamos, en el fútbol. Todas son iguales y miren que todas funcionan súper bien. Es una infografía que está muy bien presentada y que de por sí ustedes la pueden hacer en Infogram y evidentemente es una plataforma gratuita, pero que también va a tener sus limitaciones premium, ¿no? Entonces, para que la tengan en cuenta, acá hay un mapa con los estadios que también es muy chévere, es parecido al que les mostró Naira de mapas interactivos, pero acá ya en esta infografía puede, digamos que, adjuntarse dentro pues de la infografía. Esto es lo bueno de la infografía, ¿no? Que da una amplia gama de las cosas que tú le puedes ingresar, o sea, nos da la posibilidad de meter video, audio, imágenes, mapas interactivos, entonces no se queda corto, sino que al contrario, creo que la infografía se ha desarrollado para integrar todos estos recursos y que no se quede corta y tengamos que hacer tres recursos, sino que en una sola infografía podemos integrar muchos, muchos recursos multimedia. Entonces, volviendo aquí a la presentación, vamos a seguir. Espérenme, me devuelvo porque creo que nos saltamos. Listo. Vamos a seguir con el tema de las líneas de tiempo. Digamos que esta herramienta nos permite ordenar una secuencia pues, de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre pues, los eventos que están dentro de la línea de tiempo. Es decir, vamos a poner de título, no sé, la Segunda Guerra Mundial y vamos a identificar los eventos que van a ir dentro de ese gran tema que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para elaborar una línea de tiempo, pues sobre un tema particular, es necesario pues que los profes digamos, el autor de la línea de tiempo
Identifique los eventos, como ya lo decía, y las fechas iniciales y finales de cada evento. Y pues como ustedes lo ven en este ejemplo, se va a poder, digamos, adherir más información. Espérenme un momento que se me perdió. Acá. Listo. La elaboración de líneas de tiempo como actividad de aula va a permitir que los estudiantes pues identifiquen en unidades de medida de tiempo los eventos, ya sea en siglos, décadas, años, mes, día, hora, minuto. Lo recomendable es que en el tiempo siempre lo manejen en la misma medida de tiempo, es decir, si van a manejar siglos, los manejen en siglos todos, porque eso puede generar confusión. Después se pasa año y después el estudiante no sabe qué siglo es, bueno, una cantidad de cosas en las que se pueden confundir, entonces le sugerimos, digamos, manejarla con la misma medida de tiempo. También va a permitir que el estudiante comprenda cómo se establecen las divisiones de tiempo, pues en eras, épocas. Vamos a utilizar convenciones temporales de ayer, hoy, mañana, antiguo. Las líneas de tiempo nos permiten comprender la sucesión como categorías temporales que permiten ubicar acontecimientos en el orden cronológico, pues en el orden que sucedieron, va a suceder primero este, por año, y nos va a permitir que las líneas de tiempo pues permiten también visualizar con facilidad la duración de cada proceso y pues la densidad del acontecimiento. Las líneas de tiempo son valiosas para organizar la información en la que sea relevante, ya sea pues, como yo les decía, tienen que escoger muy bien, digamos, el evento que van a explicar dentro de la línea de tiempo para que todo quede muy bien organizado. Son útiles para construir conocimientos sobre un tema particular cuando los estudiantes la elaboran a partir de la lectura, cuando analizan, digamos, un acontecimiento, digamos que se pueden volver un poco expertos en el tema, porque no, o sea, ellos van a hacer, o digamos, si ustedes van a proponer dentro de sus cursos virtuales o bueno, o en modalidad virtual por la pandemia, van a proponer que realicen una línea de tiempo, pues digamos que ellos se van, con esta actividad seguro se van a volver, si no expertos, van a poder dominar muy bien el tema, porque ellos mismos van a ser los que tengan que crear, van a motivar a que ellos creen en la línea de tiempo y seguro que al hacer ese ejercicio, este tema les va a quedar, digamos, más instaurado en su memoria de largo plazo. Entonces, seguimos ¿con cuál ahí? Infogram. Bueno, les voy a hablar un poquito de Infogram, ya que porque también las líneas de tiempo se pueden hacer en Infogram. Tenemos aquí un ejemplo, es que está como usado. Bueno, que este nos va a permitir como, primero, pues el programa es una aplicación que, como ya lo decíamos, permite que las organizaciones o las universidades puedan crear visualizaciones altamente interactivas eh, con información basada en datos. Infogram es una plataforma muy chévere, de verdad, explórenla. ¿Qué nos ofrece? Ofrece un conjunto de herramientas para crear infografías, gráficos, tablas y son accesibles pues para todos los miembros del equipo con el que estén trabajando. ¿Y cuáles son sus características? Las principales características de Infogram es que se pueden hacer animadas, interactivas y va a permitir, como ya les decía, una integración de varios recursos. Em, bueno, esto es lo que pueden hacer, infografías, informes, diapositivas, también se pueden hacer presentaciones interactivas muy chéveres que si ustedes las quieren realizar, perfectamente las pueden hacer con una explicación pues por parte del docente. Se pueden hacer paneles, mapas, imágenes de redes sociales. Listo, en Timeline. Timeline sí es la que les digo que se pueden hacer cosas muy chéveres para líneas de tiempo. Digamos, nos da unos consejos y trucos para organizar nuestra línea de tiempo. Entonces, digamos que el programa mismo cuando ingresamos nos recomienda lo siguiente, y es que la línea de tiempo debe ser breve. Entonces nos recomiendan que no debemos tener más de 20 diapositivas, pues para que el lector pueda hacer clic. La segunda es elegir historias que tengan una narrativa cronológica sólida. No funcionan bien para historias que necesiten saltar en el tiempo, o sea, durante muchos años, porque no va a ser, digamos, que una línea de tiempo bien estructurada. Por eso es importante que ustedes revisen bien los eventos que componen pues el tema central.
nos va también a aconsejar que escriba cada evento como parte de una narrativa más simple. Y la cuarta es que incluya eventos que se acumulen en sucesos importantes y no solo los eventos importantes. Entonces ya con con estos consejos vamos a entrar un poquito a mirar la timeline. Yo acá tengo un ejemplo. Esta línea de tiempo yo la realicé para mi tesis de grado, de pregrado. La usamos acá en la parte pues donde dábamos introducción al tema que era escasez de agua potable en una isla de Cartagena que se llama Tierra Bomba, y con la línea de tiempo decidimos, teníamos mucha información histórica acerca de la, pues de la isla como tal y de la escasez del agua. Entonces, digamos que con nuestra compañera pensamos cómo simplificar tanta información en un solo recurso que sea chévere, dinámico, interactivo y que no sea, digamos, pues aburridor para la gente que vaya a leer nuestra tesis. Entonces se nos ocurrió utilizar este programa que es Timeline. Esta es, no es la interfaz de Timeline, pero es el resultado final de la línea de tiempo. Como ustedes pueden ver, nos permite integrar imágenes, el texto, y al darle clic vamos a seguir con el siguiente evento. Entonces, el primer europeo en la bahía de Cartagena. Y así, digamos que con esta herramienta nos permitió, digamos, simplificar y sintetizar sobre todo la información, una gran cantidad de información que teníamos en una línea de tiempo que es bastante interactiva y que es mucho más entretenida que si fuera un solo texto de corrido. Entonces, digamos que esta plataforma ustedes la pueden utilizar, es totalmente gratis, funciona con con Gmail. De hecho, ustedes para organizar la información, él les da una hoja de cálculo, creo que es en Excel, sí, y ustedes van completando la información y ya él solito va organizando la información dentro de la plantilla de Timer. Entonces es una interactividad muy chévere que también les aconsejamos, pues, si pueden utilizar dentro de la información contenida en sus cursos, la utilicen para que hagan más dinámicos sus cursos. Vamos a pasar a Genially. Y como ya lo decía Naira, es una plataforma muy chévere y muy interactiva, que les va a permitir hacer muchas cosas. Entonces es una aplicación web para realizar presentaciones interactivas. Se pueden hacer juegos incluso. Podemos hacer también diapositivas interactivas, actividades, y digamos ustedes, o lo que hemos propuesto desde el Centro de Educación Virtual es hacer una actividad por cada unidad temática, pero que la actividad no vaya a ser evaluable, sino que sea una actividad propuesta para que los estudiantes, digamos, generen una recordación del tema que se trató en la unidad y puedan, digamos, volver sobre las temáticas que ya ustedes como docentes les plantearon dentro de la unidad. Entonces, bueno, Genially nos va a permitir eso, entonces realizar animaciones que nos va a permitir pues dar vida a las imágenes, tablas, gráficos, y vamos a poder configurar, como les decíamos, animaciones muy simples y muy chéveres. Hay plantillas, podemos ver esta, rápidamente, que es una línea de tiempo, también la pueden crear acá. O sea, si no les gustó, digamos, la interfaz de Timeline, pueden usar Genially para hacer líneas de tiempo. Ya está cargando, donde nos va a permitir animar, nos va a permitir generar actividades interactivas y nos va a permitir también integrar otros recursos de otras plataformas. Entonces, creo que permite, no sé, como imágenes, videos. Esta sí es la plataforma que ustedes verían. Digamos, si ustedes quieren un botón, lo pueden poner y digamos que al botón le pueden decir a dónde quiero que vaya, si a una ventana, una etiqueta, un enlace. Digamos que esas cosas no las permite hacer Genially. Em, Tiene también gráficas interactivas, y digamos que esta propuesta la hicimos nosotras. Les voy a dar visualizar para poder dar a la interactividad. También es del curso de inducción, la hicimos para generar, digamos, un recurso interactivo donde le vamos a dar, encontramos la fecha y en el botón nos dice, hey, pínchame, pínchame, y vamos a darle pinchar y nos va a abrir un bloque donde vamos a encontrar mucha más información acerca de nuestra universidad. Entonces vamos a empezar por la historia de nuestra universidad, el origen franciscano, y vamos a poder seguir con la historia. Este también es una propuesta muy chévere para que ustedes la aplican y lo conozcan. De verdad es muy fácil de usar, no toma mucho tiempo
Como les decía, ya vienen muchas plantillas de manera gratis. Esta la hicimos de manera gratis porque no contamos con licencia, pero si ustedes pueden explorarla y hacer un recurso como este para sus cursos, sería, digamos, ideal que ya ustedes la hicieran, nos la enviaran y nosotros la integramos al curso. Igualmente, si digamos, nosotros entendemos que ustedes como docentes por falta de tiempo, em, digamos, no pueden lograr, digamos, ya entregarnos la línea de tiempo finalizada, nada, les aconsejamos, digamos, dibujarnos muy bien en un PowerPoint cómo les gustaría que se visualizara su línea de tiempo, la información que iría, digamos, en cada ventana, en cada box o en cada botón, y nosotros, pues, evidentemente les ayudaremos a hacer, pues, este tipo de actividades multimedia dentro del Centro de Educación Virtual, que es para eso es lo que estamos, ¿no? Y bueno, profes, ya para terminar, porque digamos que no era tan largo el tema que les traemos de ordenadores gráficos, porque ya lo habíamos tratado en otras sesiones, vamos a presentarles un video también que hicimos desde el Centro de Educación Virtual, pues para explicar un poco qué son los organizadores gráficos. Digamos que va a sintetizar un poco lo que les dijimos con mi compañera Naira, para que luego hagamos una actividad interactiva que hemos propuesto para que ustedes la revisen. Si les gusta, pues nos digan como, oye, chévere hacer eso para nuestros cursos y nosotros vamos a guiarlos. Entonces voy a colocarles el video. Ya, ahora sí. Ya ahí se fue. ¿Qué son los organizadores gráficos? Seguro que muchas veces los viste o pensaste en ellos sin saber su nombre. Los organizadores gráficos son herramientas que te permiten organizar la información de una forma visual, rescatando los aspectos fundamentales de un concepto o un tema. Se elaboran con el propósito de recordar, estructurar, descubrir relaciones entre distintos conceptos, temáticas o áreas del conocimiento. Además, promueven una lectura fácil y rápida para la retención y el análisis de la información. En pocas palabras, hacen simple lo complejo. Las infografías, los mapas conceptuales, las líneas de tiempo, los cuadros comparativos y los diagramas son algunos ejemplos de los organizadores gráficos más usados. Cada uno de ellos tiene un objetivo, por eso para saber cuál usar es conveniente interpretar la información. Lo primero que debes determinar es cuál es el objetivo de tu organizador gráfico. ¿Acaso es el de jerarquizar la información? ¿Quieres plasmar las diferencias y semejanzas entre dos o más elementos? ¿Te gustaría mostrar la relación entre dos conceptos? Esto es lo primero que debes preguntarte. Por ejemplo, si tu objetivo es representar una serie de eventos importantes de la historia que incluyan una cronología, seguro te va a convenir usar una línea de tiempo. En términos más simples, una línea de tiempo te permitirá organizar visualmente la información de un tema, de manera tal que pueda apreciarse el orden histórico en que ocurrieron los eventos centrales de un tema, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Uno de los organizadores más populares son las infografías. Estos organizadores visuales son utilizados para procesar más fácil la información compleja. Pueden ser útiles al momento de ofrecer un rápido resumen sobre un tema, explicar un proceso complejo, presentar los resultados de una investigación o los datos de una encuesta, resumir una publicación larga o un informe, comparar diferentes opciones, crear conciencia acerca de una causa o una problemática. Suelen ser atractivas visualmente por la combinación de imágenes, gráficos y textos dentro de ellas. Los cuadros sinópticos pueden ser útiles si necesitas hacer un resumen, ya que presentan la información condensada. El cuadro sinóptico también es conocido como esquema de llaves. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los organizadores gráficos? Facilitan la comprensión, memorización y análisis de la información compleja de manera simple y sencilla. Son útiles para el aprendizaje individual y colectivo. Promueven la creatividad de quienes los crean y muchas otras cosas más. No olvides que los organizadores son herramientas que te ayudan a visualizar ideas complejas. Lo único que tienes que hacer es elegir cuál de todas de ellas te conviene más. Espero de verdad les haya pues gustado la actividad, la información, ojalá les haya servido para algo, de pronto no sé, así sea solo para motivarlos. Yo sé que muchos ya tenían claro qué era un organizador gráfico, para qué servía y sus ventajas, pero no está de más recordarles los programas que pueden utilizar para que los hagan interactivos. No que solo sea una imagen fija, sino que el estudiante al hacer clic le despliegue una ventana emergente. Entonces, nada, invitarlos a eso, profes, a que exploren.
las herramientas que les hemos dado el día de hoy y ya, pues eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Y ya eso sería todo, profe. A la profe Lina, muchas gracias por ayudarnos con la actividad. Ok, con gusto. Listo, profes. Entonces, un gusto tenerlos a todos aquí y pues ya tendremos otras 2 sesiones más para que ustedes estén pendientes sobre las funcionalidades de Moodle y sobre currículo, creo que es, no estoy segura, pero para que estén pendientes ya solo faltan esas 2 sesiones y eso sería todo. Muchas gracias de verdad por la asistencia a todos.